¿Alguien escucha algo? No, a vos nada No más. se escucha No. nada. No, nada. Qué raro. Yo no lo veo al profe tampoco. ¿Ustedes lo ven? Estaba por ahí. No, sí, pero está con la No, cámara no tiene apagada, la me imagen. parece. Ah, bien. Pero no le aparece ni el micrófono, nada igual. No, es re raro. Qué rica está. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, profe. Ahora sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué tenemos que ver hoy como clase de repaso? Más que nada, escuchar sus inquietudes de todo lo que han visto en esta primera parte, de cara al parcial que tienen mañana. Así que estoy para escucharlo más que para hablar. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Qué diferencia hay entre la muerte biológica y la muerte clínica? es un tema que dio el profesor, el doctor Ferrero, en el día de ayer, o el día ¿sí? Ahí les hizo referencia a distintos tipos de muerte. La muerte biológica Porque yo está le pregunté al profe por mail, al profe Ferrero. Sí, Y él lo que sí. me contesta es que la muerte clínica es la que usualmente se llama muerte cerebral, digamos. Sí. Y que la muerte biológica es el cese de las funciones vitales. Pero Sí. yo tenía entendido que muerte clínica no era lo mismo que muerte cerebral. Capaz que estoy confundida yo. No, por ahí le está haciendo relación al examen clínico, ¿no? Es decir, el que hace el médico que constata de que no hay función respiratoria y que tampoco el corazón, no hay pulso cardíaco. Si son dos signos vitales que se pueden visualizar de un simple examen clínico. Bien, y la muerte cerebral es la que se detecta a través del electroencefalograma, ¿verdad? Exactamente, tienen que hacer un estudio como para que nos dé un encefalograma de tipo plano. Sí. Ah, eso Bien. se relacionaba con que después podían ser donantes, ¿no? Las de muerte cerebral. Claro, correcto. Correcto. Profe, la muerte clínica sería cuando no hay actividad encefalo... No me sale el nombre. Encefálica. Cuando no hay... eso lo está haciendo referencia a la muerte cuando no hay funciones vitales. Cuando no hay funciones vitales es clínica, porque los signos vitales
desde el punto de vista clínico no pueden ser advertidos desde el examen clínico. Cuando empezamos desde el principio, tengan presente también, para tenerlo claro, ¿no?, la distinción básica entre lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado, porque a veces se le pregunta y es algo tan básico y fácil, no lo pueden responder. Las materias de derecho público hay una intervención que es del Estado, en el cual actúa con un poder de imperio, un poder de superioridad. Así es derecho público, el derecho administrativo, que tiene como sujetos el Estado y el administrado. Es derecho público el derecho fiscal, entre el Estado y el contribuyente, son los sujetos que lo componen. Es derecho público el derecho penal, en el Estado que ejerce un poder punitivo frente a cualquier persona que comete un delito. Y por el contrario, en el derecho privado estamos frente al margen de relaciones entre particulares o entre algunos otros sujetos en el que como principio intervienen con una misma condición de igualdad. Entonces, en el derecho privado también puede ser que el Estado intervenga en el derecho privado, porque el Estado también puede celebrar como sujeto de derecho de carácter, persona jurídica de carácter pública, puede celebrar también contratos, pero bueno, eso no vuelve al contrato de derecho público por la sola intervención del Estado. Se encuentra regulada, al igual que si interviniera un particular, por las normas de derecho privado. Y en el derecho privado tenemos el derecho civil, el derecho comercial. También es derecho privado el derecho laboral, aunque sus normas sean de orden público. Nos interesa también la noción de constitucionalización del derecho privado, esta idea de qué significa, es decir, de que cuando aplicamos derecho privado tenemos en cuenta las normas superiores, tenemos en cuenta las normas de la Constitución Nacional, las normas de los tratados, de las convenciones que tienen la misma jerarquía que la Constitución, y también otras convenciones que no tendrán jerarquía constitucional, pero siempre son, como cualquier tratado, superior a las leyes. Entonces, realizamos una aplicación de las normas de derecho civil, pero teniendo en cuenta el panorama amplio, ¿no?, de todo del derecho que es constitucional y de carácter supralegal. Nosotros aplicamos el Código de Comercio y el Código Civil y Comercial, ¿y qué es? En definitiva, una ley, ¿sí? Es una ley que establece un sistema, pero bueno, cada uno de esos artículos, hay una ley que dispone de la sanción, la 26994, pero cada uno de los artículos del código es también una ley, que están obviamente organizadas en ese cuerpo normativo. Pero por arriba de la ley tenemos todo un sistema en el cual también tenemos que salir a aplicarlo y a interpretarlo de manera coordinada cuando hay que resolver un caso de derecho privado que está sometido a nuestra vista o a la decisión de un juez. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa antes que cambie de tema. No pasa nada. ¿La constitucionalización del derecho privado comienza con la reforma del código o es desde antes? No, es una tendencia. Es una tendencia que estaba marcada antes de la reforma del código, y en la cual, y yo creo que empieza a mirarse desde la reforma constitucional del año 94, en el cual se establecen estos tratados de derechos humanos con la misma jerarquía con la Constitución, y también al establecer que cualquier tratado, aunque no sea de derechos humanos, tiene una jerarquía superior a la ley. Entonces,
eso fue llevando de a poco a darnos cuenta de que nuestro derecho privado estaba de alguna manera desactualizado o que entraba en colisión con estas otras normas que eran superiores y también formaban parte de nuestro sistema normativo. Entonces decía, ¿cómo podemos no admitir no sé yo, el divorcio o seguir tratando a los hijos que son extramatrimoniales como si fueran adulterinos o incestuosos es decir, soluciones que de alguna manera que estaban impresas en el derecho privado pero no tenían un correlato con las normas nuevas que se nos habían incorporado del derecho internacional. Entonces es como que nos llevan a tener otra mirada, y al resolver los casos, siempre resolverlos mirando el todo, el conjunto. Bien, ¿Sí? perfecto, gracias. No, por favor. También el tema de las fuentes que nosotros vimos, porque el derecho es un todo, y en ese todo hay causas, hay las llamadas fuentes son de donde abreva, de donde se genera, ¿no? Entonces nosotros sabemos que el derecho se genera de la ley, que es la fuente principal, carácter obligatorio, que también se genera de la ley y también de todo este derecho constitucional y convencional, también forma como parte del sistema normativo. También tenemos que el derecho se genera por la costumbre, y ahí ustedes entran a ver, ¿se acuerdan que nosotros vimos en qué caso la costumbre es fuente de derecho? ¿Se acordaban que la costumbre era fuente cuando había un vacío normativo, cuando no había ley, cuando la misma ley remitía a una costumbre determinada para resolver un caso, o cuando los particulares establecían en sus contratos para la solución de un determinado punto el remitirse a una costumbre determinada de un lugar determinado. La costumbre, después hay costumbres y se los pregunto a ustedes, las costumbres que son contra ley, la costumbre que tiende es contraria a una norma legal. ¿Esa costumbre tiene algún efecto o alguna eficacia? No la escucho, Eugenia. Creo que no tiene eficacia, porque No. la ley está primero. La ley es la decir, obligatoria. Exactamente, es decir, la costumbre contra ley no puede producir la abrogación, menos aún la derogación de una ley. Eso está establecido expresamente ya en el nuevo código, en el artículo. Al final del 1 dice, habla de los usos y prácticas de costumbre y de carácter vinculante, siempre dice que no sean contrarios a derecho, ¿no? ¿Sí? Siempre hay una idea y una noción de que no haya una contrariedad no solamente con la ley, sino con todo el derecho. Y se acuerdan que el derecho no está conformado solamente por la ley. La ley es la fuente principal, pero no es la única fuente de derecho. Profe, en ese caso, ¿le puedo hacer una pregunta en ese caso? ¿Sí? Si el juez tiene que resolver un caso y hay una ley y hay una costumbre, Sí. ¿puede dejar de lado la ley y usar la costumbre? ¿O solo tiene que usar la ley? No, la ley... Si hay una ley vigente que le resuelve el caso, tiene que usar la ley vigente. Tiene que aplicar la ley vigente, correcto. ¿Sí? La costumbre entra a funcionar de una manera como secundaria, ¿sí? Es la segunda opción. Es decir, bueno, no tenemos ley, bueno, vamos a la costumbre. O
juega la costumbre porque la misma ley dice, no, remitámonos a la costumbre del lugar. ¿Mm? Entonces, en realidad estamos aplicando la ley, porque la ley me está diciendo que vayamos a la costumbre para saber cómo tenemos que decidir el punto. ¿Mm? Pero si usted dice que hay una determinada costumbre, por un lado, y que por otro lado hay una ley, y hay una contradicción, no hay ningún conflicto, ahí aplicamos directamente la ley. ¿Sí? Profe, No sé si... profe, Sí, pregunta. sí. Entonces, creo que se dice desuetudo, o sea, cuando es derogada de hecho una ley, no se aplicaría nunca. Bueno, el tema es si existe esa realidad, esa posibilidad de que haya una costumbre desuetudo, una costumbre derogatoria. Y esto es una discusión. Uno dice, bueno, pero es derogatoria de una ley. Bueno, pero ¿tiene la fuerza, la costumbre de producir ese efecto? En realidad, de lo que nosotros estamos viendo es que el sistema no lo permite. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no permite que la costumbre sea aplicable cuando es contraria a derecho. Y la ley es parte de ese derecho. ¿Mm? Sin embargo, bueno, hay algunas situaciones en las que uno a veces piensa que la fuerza de la costumbre es mayor, es mayúscula, pero no llega al punto de poder considerar de que es abrogatoria de una ley. ¿Mm? No tiene ese poder. No tiene ese poder. Por ahí lo que le está marcando a los legisladores es, miren, fíjense que toda la sociedad, gran parte de la sociedad, no hace lo que la ley dispone. Y por el otro lado, no se ve que haya planteos judiciales en relación a eso. Entonces, es como más una cuestión de política legislativa, es decir, de demostrarle de que tal vez están yendo muy en contra de una convicción fuerte de la misma sociedad y que lo que deberían hacer es cambiar la ley para adecuarla a la costumbre. ¿Mm? Pero, como regla, la costumbre no es derogatoria de una norma jurídica, de una ley. A veces yo les doy un ejemplo que está vinculado con el pago hay una norma que es la 25345 que dispone que los pagos de sumas superiores a 1.000 pesos tienen que realizarse a través de bancos, de tarjeta de débito, de tarjeta de crédito o de transferencia bancaria. Es una ley que tiene cerca de 20 años y que los pagos realizados en dinero en efectivo de ese importe o superiores de ese importe no son de ningún valor, ni siquiera entre las partes ni respecto de terceros, que es una ley que tuvo un propósito más que nada de evitar operaciones no blanqueadas, ¿no? Instando desde el punto de vista fiscal al blanqueo de esas operaciones. Ahora, esa ley existe. ¿A ustedes les parece que tiene 20 años? Sin embargo, ¿cuántas cosas se siguen pagando en dinero en efectivo? Y uno dice, ¿y por qué? Y porque hay una costumbre que es inveterada de que ese tipo de obligaciones se sigan manejando dinero en efectivo. Y bueno, y sin embargo esa costumbre que aun cuando se siga aplicando, no permite considerar que la ley 25345 esté derogada. No tiene, aun cuando la costumbre se mantenga de pago en efectivo, eso no enerva la validez de la norma y de su obligatoriedad. ¿Qué otro tema? A ver.
profe? De los efectos de la ley con relación al tiempo, ¿le quedó claro cómo es la situación? Cuando hay distintas leyes en el tiempo y se suceden sobre una misma materia, ¿sí? Y va cambiando. Este proceso es cuando la ley que se utiliza es la última, la reformada, ¿no? La modificada. Y depende. Depende. Depende de cuál es la situación, ¿no es cierto? Ustedes tienen un cambio legislativo. Entonces, la regla es que en el cambio legislativo usted va a tener 3 efectos posibles, ¿no es cierto? Uno es el efecto inmediato de la ley nueva. La ley nueva la vamos a aplicar, pero la vamos a aplicar a partir de su entrada en vigencia, ¿sí? Y estamos hablando de relaciones jurídicas nuevas, y también estamos hablando de que la vamos a aplicar a otras que estaban en curso, ¿sí? Pero solamente a las consecuencias o efectos no producidos. Si nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos una norma que modifica el modo de computar los intereses, ¿no es cierto? Dice que antes los jueces podían fijar la tasa que consideran conveniente para el pago de un interés de un capital de dinero. Y posteriormente, por un cambio legislativo, establecen que en relación a las obligaciones alimentarias tienen que pagar la tasa activa del banco oficial, la más alta del mercado. Bien, entonces ustedes se dan cuenta de que tienen un cambio legislativo, ¿sí? Antes había una libertad de los jueces, que tal vez quedaba enmarcada bajo alguna interpretación jurisprudencial, en la fijación del interés, y después existe, para una clase de deuda, un aumento en esa tasa de interés, una tasa de interés máxima. Entonces uno se plantea este tema. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, las obligaciones alimentarias que nacieron a partir de la ley nueva son relaciones jurídicas nuevas, le vamos a aplicar, en caso de no pago, la tasa de interés de la ley nueva. ¿Bien? La tasa alta. ¿Bien? ¿Qué pasa con obligaciones alimentarias que se cancelaron totalmente antes de la entrada en vigencia de la ley nueva? Es decir, por ejemplo, la persona que era el menor de edad ya dejó de serlo, o ya dejó de tener 21 años, o el que tenía que recibir alimentos ya no tiene más derecho a alimentos, que todos los que tenía que cobrar ya los cobró, ¿bien? Y en consecuencia nos viene una ley nueva que dice que la tasa de interés es alta, pero pues, bueno, acá ¿qué nos importa? Si total a esta relación ya está concluida, ya está consumada, ya terminó todos sus efectos con la ley vieja. Entonces, esa no nos interesa. Esa empezó con la ley vieja, con la ley derogada, y terminó con la ley derogada. No nos influye para nada. Ahora, ¿qué ocurriría si estamos frente a obligaciones que están en curso? Obligaciones alimentarias, en parte regidas por la ley vieja, que fijaba una tasa de interés más baja, y en otra parte que se están devengando con la ley nueva, que fija una tasa de interés más alta. Entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el efecto inmediato de la nueva ley. Vamos a aplicarla, pero es decir, son a los efectos no producidos, es decir, a las nuevas obligaciones alimentarias que se van devengando desde ese momento, ¿sí? O a los intereses de los que están corriendo antes, pero solamente a partir del momento de la nueva norma la vamos a aplicar. No la vamos a aplicar a todo lo que pasó antes, que va a quedar regido por la vieja ley. ¿Bien? Fíjense que en esas relaciones es como que están en curso, porque siguen produciendo efectos jurídicos con las nuevas leyes. Es decir, no es retroactiva nunca.
Siempre corre No. a partir del momento. Por ejemplo, si en ese caso que yo les digo, ¿cómo sería retroactivas? Si yo, ¿se le ocurre? Cuando se acumula la diferencia de interés. Cuando una Claro, O bien, relación jurídica se usó antes de la sanción de la última ley. no lo escuché, Mariano, ¿Sí? perdone. Sería retroactiva por una relación jurídica anterior a la sanción de la nueva ley. Sí, Se una puso relación, antes- pero no solamente porque, a ver, en este caso que yo le digo, es decir, la relación que determina pagar alimentos nació antes, ¿sí? Nació antes. Lo que pasa es que tenés algunos alimentos, algunas cuotas que se devengaron antes de la nueva ley, y después tenés otras cuotas alimentarias que se generaron con la nueva ley. Bien. ¿Y qué en ese caso Entonces, puede ser que solamente los últimos 2 años hasta que se modifica? no pasa por los años, no, porque eso es otra cuestión, es que es a la prescripción, no. Lo que pasa es... Por lo que yo entendí, no sé si estará bien, las deudas anteriores a la sanción de la nueva ley se pagarían con la norma anterior. Y Exactamente. las que surgen después se pagan con la ley nueva. De acuerdo con la tasa de interés que fija la ley nueva. Es correcto lo que usted dice, Mariano. ¿Y pero ahora, porque eso es aplicación pura y simple de dos principios. Uno, el de efecto inmediato de la nueva ley, y segundo, que a su vez es lo mismo, es la irretroactividad de la ley nueva. Aplicamos de manera inmediata a las nuevas, a los efectos que de ahí en más se producen, que son las nuevas cuotas, y no la aplicamos respecto de las cuotas que se devengaron antes. Y eso último es la irretroactividad. ¿Cómo sería si yo me equivocara y aplicara retroactivamente la ley nueva? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo lo estaría haciendo? Sí, estamos de acuerdo. Pero, es decir, en el ejemplo, yo aplicaría retroactivamente, y estaría aplicando mal, si yo quisiera aplicarle la tasa alta, la actual de la nueva ley, a las cuotas, ¿sí? A las cuotas alimentarias devengadas y por periodos anteriores a la ley nueva. Claro, regían por otra ley. Sí, exactamente. Si, por ejemplo, la ley empezó a regir, digamos que vamos a poner un ejemplo, ¿sí? La deuda se genera en el mes de enero del 2020. Y la nueva ley viene a regir con la tasa nueva en enero del 2021. Bien. Yo aplicaría la ley nueva retroactivamente, y la aplicaría mal, si quisiera aplicarle la tasa alta de la ley nueva a enero del 2020 hasta diciembre de 2020. ¿Se dan cuenta? Estaría aplicando mal, estaría aplicando retroactivamente. Y eso al juez, eso está prohibido hacerlo. Es una directiva para el juez que le inhibe aplicar así, hacia atrás. Pero estaría aplicando bien, ¿sí? Solamente haciendo efecto inmediato si la aplico, digamos, por esa misma deuda, pero respecto de los intereses que van corriendo desde enero del 2021 hacia adelante. ¿Bien? ¿Me explico? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Pero Erika no, me parece que no le quedó claro. No, me mareé. ¿Por qué estaría Claro. bien? Primero dice que está mal. ¿Porque es deuda? ¿Es deuda No, lo que usted tiene que saber es que las leyes nuevas se aplican con efecto inmediato a las relaciones que están en curso también, ¿sí? Pero por los efectos que no están producidos, efectos o consecuencias que todavía no están producidos, los que se produzcan a partir de la entrada nueva. Entonces yo le digo, con este criterio usted tiene que aplicar la ley nueva, con la tasa de interés nueva, a todos esos intereses que se devengan a partir de que la ley nueva entra en vigencia. Le aplico la tasa más alta, ¿sí?
respecto de la ley nueva que entra en vigencia. Si entró en vigencia la ley nueva en enero de 2021, desde ese momento aplico la tasa alta. ¿Bien? Lo que no puedo hacer es aplicar la tasa alta por los periodos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. ¿Ahí me entendió, Erika? ¿Me sigue con eso? Ahí va muy bien, sí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si aplico hacia atrás, ¿sí?, a 2020, la nueva ley, estoy aplicándola retroactivamente. Es decir, la estoy aplicando a periodos de tiempo que son anteriores a su entrada en vigencia. Y esa retroactividad está prohibida. Está prohibida, ahí me sigue. Sí. ¿Me siguió? ¿Sí? Esa retroactividad está prohibida. ¿Está prohibida para quién? Para el juez, que tiene que interpretar y resolver el caso. Bien. Pero el legislador puede disponer leyes retroactivas. En algunos casos puede. La misma ley lo dice, que se puede aplicar la retroactividad, se puede, ¿no? Exactamente. El legislador puede disponer leyes retroactivas, ¿sí? Así como el legislador fija una pauta hacia el juez de que no las tiene que aplicar retroactivamente, el legislador, por otra ley, puede disponer que sí, que la ley es retroactiva. ¿Mm? Ahora, va a tener un límite, porque el legislador en ningún caso, con esa retroactividad que disponga, va a poder afectar derechos y garantías constitucionales. No va a poder, por ejemplo, privar de la propiedad a una persona que ya la había adquirido bajo el amparo de una ley anterior que fue derogada. ¿Se entiende? Yo digo, bueno, la propiedad se adquiere la propiedad inmobiliaria se adquiere ahora a partir de la inscripción registral, ¿sí?, que es constitutiva, de la inscripción registral del derecho real de dominio en el registro de la propiedad. Y esta norma dice, en el texto final de la ley, es retroactiva a, no sé, un año hacia atrás. Entonces es aplicable hacia atrás. Es decir, de que de esta manera yo estaría privando de la propiedad, es decir, el legislador lo estaría haciendo, a todos aquellos que no llegaron a inscribir su derecho real en el registro, cuando la anterior ley no se los exigía. Entonces, de esta manera, estamos incurriendo en esa retroactividad que el legislador dispone en un avasallamiento de un derecho constitucional, que es el derecho de propiedad. Entonces ahí hay un límite, hasta ahí no puede la retroactividad no puede, establecida por ley, no puede nunca vulnerar derechos constitucionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Profe, Porque la Constitución es la ley suprema. Exactamente, porque la Constitución está por encima de cualquier ley, ya sea retroactiva como no retroactiva. Ahí está la respuesta. Bien. Sí. aparte de la superioridad normativa de la Constitución, el propio código dice que no puede... ¿Se escucha, profe? Cortadito, Mariano. No, que aparte de la superioridad normativa de la Constitución, el propio código dice que no puede afectar derechos amparados en garantías constitucionales, en el artículo 7. Claro. Exacto, esa es la disposición. Eso es lo que le estoy explicando, surge de ahí. ¿Bien? Entonces ustedes por ahí dicen, bueno, ¿cuáles serían los derechos constitucionales que usualmente son vulnerados con leyes retroactivas? Bueno, el derecho de propiedad es uno de ellos. En materia penal también hay una posibilidad de aplicar leyes retroactivas. Ustedes saben, esto por ahí se nos escapa de nuestro ámbito, pero la retroactividad penal existe cuando en favor del reo. Saben que cuando se sanciona una ley que establece sobre un delito una pena menor o establece mayores condiciones más favorables para gozar de la libertad, bueno, lo que se hace es aplicarla retroactivamente
es decir, hacia el pasado, para todos aquellos que han cometido ese hecho en un momento anterior. Y eso determina en muchos casos la reducción de las condenas. El famoso 2 por 1, ¿no? Uno de ellos Sí. es ese, sí. Es decir, ¿por qué? Porque la ley penal es retroactiva. Es decir, es un principio establecido en el mismo Código Penal. Retroactiva en favor del reo, Del en detenido. favor del detenido, del imputado o del procesado. ¿Eh? Ahora, hay una irretroactividad de la ley penal que surge de la Constitución, que esa es la que no se puede vulnerar de ninguna manera, que es que te dice que toda persona puede ser condenada o procesada en virtud de un hecho, ¿sí?, que está regulado por la ley penal, y, es decir, y por una ley penal que es anterior al que motiva el proceso. Es decir, para uno decir que incurrió en un delito, necesariamente tiene que, antes de haberlo cometido, tiene que haber sancionado una ley previa que configura esa conducta como delictiva. Y esa es una forma también de retroactividad. Irretroactividad, esa es de irretroactividad, y esa no se puede. Hubo en una época que se sancionaba por conductas vinculadas a la informática, y no había, se trataba de vincularlas con delitos conocidos, violación de secretos, etcétera, pero terminaban siendo absueltos porque se establecía que en ese momento no había ninguna conducta ninguna figura penal que configurara y tipificara a ese hecho. Y mientras que no se creara el tipo penal, bueno, no habría posibilidad de que ninguna conducta pueda ser encuadrada. Y las conductas son siempre posteriores a la ley. Las conductas delictivas son delictivas porque antes que ellas se sancionó una ley que las reprimía y las describía como tales. Y ese serían una de esas garantías constitucionales, ¿no?, que tampoco puede ser vulnerada por una ley retroactiva. Docente en el libro decía, bueno, yo estaba leyendo que decía, claro, que la gente si cometía algo que no estaba ya en una ley prohibido, la persona no sabía que estaba cometiendo algo ilícito, porque no había nada que lo prohibiera. Lógicamente, todo lo que no está prohibido está permitido. Es decir, para que exista la prohibición, tiene que estar tipificada en una norma. Tiene que estar descrita la conducta en una norma. Pero ese es un principio de reserva que se aplica a todo el derecho. Bueno, la vigencia de las leyes no creo que les vaya a generar problemas. No sé qué otro tema quieren conversar. Tema de los menores. Yo tengo una pregunta más con respecto a muerte. Cuando se habla de las consecuencias jurídicas de la muerte, Sí. ¿se refiere con respecto a lo que produce la muerte? Que se extingue la vida, yo tengo que se extingue la vida, se extingue las acciones inherentes a la persona, el patrimonio se transmite. ¿Se refiere a eso, a las consecuencias jurídicas? Sí. Acá vos fíjate que tenés incidencia en el ámbito, obviamente, del derecho personalísimo, tenés incidencia en los derechos patrimoniales, porque ya hay una necesidad de transmitir el acervo, el patrimonio de esa persona, y eso se produce en el mismo momento de la muerte. Tenés otra incidencia patrimonial vinculada con la posibilidad de continuar con los contratos, ¿no? Si es posible o no continuar. Hay algunos contratos que se van a extinguir por la muerte, por ejemplo, aquellos que son intuito persona, que son, es decir, en función de las calidades específicas del deudor, bueno, y no la puede realizar el heredero, ¿sí? Si hay alguien que se le encargó hacer una pintura, una obra una escultura, una obra artística, bueno, si ese se murió y quedó a medio terminar,
bueno, la obligación de hacer la obra queda inconclusa y queda Bien. terminada por la misma muerte. Si es una obligación dineraria, sabemos que no. No. Si es una obligación patrimonial, va a tener la posibilidad de continuar el contrato y la obligación con el heredero de la muerte, de la persona fallecida. También va a tener incidencia en el ámbito familiar, ¿sí? Porque la muerte... Se extingue el matrimonio, sí. Claro, te extingue el vínculo matrimonial, como consecuencia de ello también el régimen patrimonial que tiene el matrimonio, el régimen económico del matrimonio. Te va a extinguir la responsabilidad parental, ¿sí? Bueno, el nacimiento de derechos también sería una consecuencia jurídica. También genera, porque a veces la muerte es una condición de un contrato, ¿sí? Por ejemplo, en el seguro de vida. El seguro de vida es un contrato que tiene como condición, es decir, que empieza a funcionar en el mismo momento en que la muerte se produce, porque genera el derecho, la obligación de la aseguradora de pagar el premio, de pagar o la indemnización a los beneficiarios del seguro de vida. En otros casos, en materia testamentaria, la muerte también tiene otra incidencia, porque a partir de la muerte es el momento en el que comienza a producir efectos el testamento, ¿no? El acto de disposición de última voluntad de carácter patrimonial. Su eficacia está limitada o postergada hasta el mismo momento de la muerte del testador. Bueno, son variadas. Sí, no sabía si estaba hablando de lo mismo. Esa era mi duda. Perfecto, gracias, profe. Por favor. Profe, a mí me quedó duda también con esa unidad de qué es prenotación. Eso están hablando de la muerte presunta. ¿Sí? En esta muerte presunta tiene una característica, ¿no? O presunción de fallecimiento, o declaración de fallecimiento presunto. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hay la muerte cierta y la muerte presunta. En la muerte cierta, ¿qué tienen? Un cadáver, profe. Exacto, tenemos el cadáver, tenemos el cuerpo. Y en la muerte presunta no lo tenemos, ¿sí? Hay circunstancias de ausencia de esta persona o de desaparición en determinadas, bueno, para la redundancia, en determinadas circunstancias que están tipificadas, en el naufragio, bueno, los casos ordinarios y los extraordinarios que están previstos. Y la muerte presunta lleva a tener que iniciar un proceso judicial, ¿no? De declaración de fallecimiento presunto. Y en ese procedimiento, luego de que se realiza la declaración judicial, se abre un periodo de prenotación, y en el cual los bienes se entregan a los herederos. ¿Bien? ¿Y qué significa la prenotación? Significa que aquellos bienes que son registrales se van a anotar, por ejemplo, un inmueble, un automotor, una acción de una compañía, se van a anotar en los registros, se va a anotar esta prenotación. ¿Sí? ¿Por qué? Quiere decir que está sujeto a un término como consecuencia del fallecimiento presunto. Entonces ¿para qué? Para hacerle saber a cualquiera que pueda querer, tercero que pueda querer contratar con el heredero en relación a dicho bien. ¿Y por qué lo prenotamos? ¿Por qué le queremos hacer saber al tercero? Porque en realidad no se sabe si murió la persona, y si la persona llega a volver, creo que de vuelta se puede reclamar sus bienes.
El periodo de prenotación es un periodo de protección para el desaparecido, el presuntamente fallecido, que como es presunto, tal vez existe una posibilidad de que vuelva. Y cuando vuelva va a querer recuperar sus bienes. ¿Bien? Entonces la prenotación le pone en conocimiento a los terceros de que, ojo, mire que no vengan a comprar esto durante el término de prenotación, porque si lo compran, se lo van a tener que devolver si esta persona reaparece. Igual si la persona aparece después de los 5 años, también se le tiene que devolver todos los bienes. Se ¿no? tiene que, bueno, pero ahí ya hay otra, porque también el periodo tiene un tiempo, no es que lo vamos a esperar que aparezca in eterno, lo vamos a esperar un tiempo, el tiempo de la prenotación. Ya después, claro, vencido el término de la prenotación, o si la persona a ese tiempo hubiera llegado a cumplir 80 años, si mal no recuerdo, entonces ya termina el periodo y hay una libertad de disposición por parte de los herederos. Y el tercero compraría sin prenotación y compraría bien. Pero mientras esté el término de prenotación, su derecho corre riesgo a ser perdido. Porque si se produce la reaparición, lo va a tener que entregar. Y no puede decir que fue de buena fe. ¿Por qué? Porque está avisado. Porque esa prenotación, que es una anotación en el registro, le está avisando de esta situación. Cuando termina el periodo de prenotación, hay libertad de disposición. Pero mientras tanto, no. Esperen que ahí lo vemos. Asunción. ¿Ven? En el artículo 92 nos dice cuándo concluye la prenotación. Los 5 años que usted decía, desde la fecha de presuntivo fallecimiento, o los 80 años o del nacimiento de la persona desaparecida, del presuntamente fallecido. Y dice que desde ese momento se pueden disponer libremente los bienes. Es decir, que los herederos se los van a dar a los bienes mientras están prenotados, pero no los van a dejar venderlos, no los van a dejar enajenarlos y no les van a dejar hipotecarlos, ¿no? Y para eso también, como les desconfían de que lo hagan, aun cuando no pudieran hacerlo, se dispone la anotación en los registros, ¿no? Respectivo de los bienes, ¿no? Y el mantenimiento de este periodo de prenotación. ¿Bien? Vieron que los bienes se les entrega bajo inventario. O dice, mire, bueno, a usted le vamos a entregar al heredero, le vamos a entregar los bienes del declarado presuntamente fallecido. Pero le vamos a dar tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Y vamos a hacer inventario de lo que usted va a recibir. ¿Por qué le vamos a hacer inventario? Porque si algún día el presuntamente fallecido no estaba muerto y reaparece, va a querer que le devuelvan esas mismas cosas que usted se llevó y que dejó constancia en el inventario. Ahora, Por más de que haya vendido una, después pasado los 5 años, por más que haya vendido algo, se le tiene que devolver el valor, digamos, ¿no? Bueno, cuando pasaron los 5 años y concluyó el periodo de prenotación, el heredero tiene libertad de disponer. ¿Bien? Y el tercero le está comprando bien. Ahora, cuando reaparece, ¿qué le puede reclamar? Acá en el 92 lo dice. Primero lo que queda, lo que no vendió. Si le queda algo al heredero que no vendió, va a mirar el inventario y decir, bueno, esto todavía lo tenés vos, dámelo. Le va a quedar decir, bueno, vos usaste este dinero que vos recibiste, que era mío, pero te compraste un auto. Bueno, ahora, como no me puede dar la plata porque ya la gastaste, dame el auto que te compraste con la misma plata. Es decir, los adquiridos con el valor de lo que falta. Perfecto, ahí entendí. Perdón, Evelyn, no la escuché. No, perfecto, ahí entendí, digo. Ah, bueno, bárbaro. El precio adeudado de los enajenados, por ejemplo, decir, bueno, vendiste la casa, pero lo hiciste con una hipoteca, le financiaste el saldo de precio al comprador y te lo está pagando. Es decir, que no lo cobraste toda. Entonces, vamos a hacer una cosa, lo que ya cobraste, eso es tuyo, te corresponde. Ahora, lo que no cobraste, eso lo cobro yo, le dice el reaparecido.
¿sí? El precio adeudado de los enajenados. Y los frutos que no se han consumido. Por ejemplo, si había, no sé, intereses que esta persona tenía de esos, por ejemplo, de ese capital que se le entregó, había un interés de un plazo fijo en un banco, y ese interés nunca lo sacó. ¿Bien? Bueno, ese interés es un fruto, y en la medida que no lo sacó, no lo retiró y no lo gastó, no está consumido. Entonces va también a ser devuelto a la persona que reaparece. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me podría dar un pantallazo de los derechos subjetivos que se me complicó ahí. Lo entiendo leyéndolo, pero no lo puedo explicar. ¿Los derechos subjetivos? Sí, de la unidad 6, los derechos subjetivos. ¿Y cuáles son? Es un poder que tiene, es decir, primero el derecho subjetivo es un derecho individual, ¿sí? El derecho le corresponde a un individuo en función de una norma jurídica que lo establece, ¿sí? La norma jurídica establece un supuesto de hecho y una consecuencia. Bueno, eso vendría a ser el derecho objetivo. Lo que está establecido en la norma de manera general y de manera abstracta. ¿Bien? No pertenece a nadie, sino a todo o cualquiera que se encuentre en la situación de la norma jurídica. Es puro derecho objetivo. Ahora, el derecho es subjetivo cuando hay un titular, cuando tiene un titular, un individuo que se encuentra en esa situación de la norma y de alguna manera se apropia de los beneficios que obtiene de esa disposición. A ver, uno dice, se garantiza el derecho de propiedad de los que derivada de una sucesión, ¿no es cierto? El heredero es propietario de todos los bienes que correspondían al causante y desde el mismo momento de la muerte. Eso es puro derecho objetivo, es una norma. Ahora, si hay alguien que en un caso determinado se encuentra en la situación puntual y concreta de heredero de otro que se murió y dejó un patrimonio, esa persona tiene para sí un derecho subjetivo, ¿sí? Tiene un derecho que nace para ella en relación a una norma jurídica legal. Yo creo que le había dado un par de definiciones. Era un poder atribuido a derecho subjetivo como poder atribuido a una voluntad con el objeto de satisfacer necesidades humanas. Esa es una definición clásica de derecho subjetivo. En el derecho subjetivo, ¿qué carácter tienen? Son familiares, son también patrimoniales. Así, derechos subjetivos son derechos reales de propiedad, y los demás derechos reales, ¿no? También en materia obligacional hay derechos, es también un derecho subjetivo. ¿De quién es el derecho subjetivo en materia, o a quién se reconoce el derecho subjetivo en materia obligacional, en materia de obligaciones? El clásico es el derecho que le corresponde al acreedor para cobrar la prestación de su deudor. El deudor también tiene derechos, también dentro de esa relación, porque tiene derecho a que el acreedor, por ejemplo, le reciba el pago. Y si bien el deudor tiene más que nada la obligación de hacerlo, puede ocurrir que el acreedor no se la quiera recibir. Y bueno, la norma establece que él va a poder, si el acreedor no se lo recibe, va a poder consignarlo extrajudicialmente o ahora con el nuevo código o judicialmente ante la justicia para liberarse de la obligación. No sé si llego a aclararlo.
Sí, sí, yo entendía todo, pero por ahí no lo podía explicar bien como, o sea, si lo pregunto por ahí, le digo, bueno, para tener... Claro. Entonces, el derecho subjetivo es siempre un derecho individual. Es un derecho que corresponde a un titular. Pero no nace solo, nace de una norma. No hace una norma jurídica en la cual hay un sujeto, con cualquiera de nosotros, que dice, bueno, estoy en la misma situación de hecho de la norma. Entonces, en función de esa norma, de esa ley, tengo para mí un derecho, me nace de esa norma un derecho que a mí me corresponde. Diferentes son los derechos de incidencia colectiva, ¿no? En el cual el titular ya es múltiple. Somos todos nosotros, es decir, los derechos sobre el medio ambiente no nos corresponden a un sujeto solo, le corresponden a toda la comunidad, ¿no? A toda una sociedad. Son de sujeto plural, amplio y hasta en algunas veces masivo. Y vean también los temas de capacidad que nosotros vimos, de las personas incapaces y con capacidad restringida, ¿a les quedaron claros? Que lo vimos bastante, pero pueden tener alguna duda, así que también estoy para escucharlo. El tema menores, la emancipación de los menores, como forma de anticiparse a la capacidad, ¿sí? Pero con limitaciones. ¿Cómo se emancipaban los menores? ¿Cuando se casan? Sí, con el matrimonio, correcto. Recuerdan que depende de la edad del menor, es que podían contraerlo con la sola autorización de los padres, y si creo que tenían menos de 16 años, era con la autorización judicial. Igual necesita autorización del cónyuge, ¿no? ¿Perdón? ¿O no? Igual necesita autorización del cónyuge, ¿o no? No. El cónyuge va a ser el que, bueno, el otro contrayente, que puede ser menor de edad como él, o como ella, o no serlo, ¿sí? Pero el menor que quiere casarse tiene que pedir o autorización a los padres si es un menor entre 16 y 18, ¿sí? Y si los padres no se lo dan, puede recurrir también a la justicia, buscando una venia supletoria del juez. Pero siempre el menor va a tener que recurrir a la justicia, va a tener que pedir autorización al juez si quiere casarse y tiene menos de 16 años. Fíjense que eso anticipa la capacidad plena, pero plena, pero no tanto. Anticipa la capacidad con algunas restricciones. Recuerden que hay límites, hay cosas que no puede hacer el menor emancipado. Hay facultades que le están totalmente prohibidas y hay otras que solamente puede hacer con autorización del juez. Hay una capacidad, pero con limitaciones. Para todo aquello que no hay limitaciones, bueno, va a poder hacerlo por sí. Pero tengan presente las limitaciones en la capacidad de ejercicio del menor emancipado, las puntuales, las absolutamente prohibidas y las que necesita para hacerlas de una autorización previa y judicial. Con los derechos personalísimos anduvieron bien. ¿Tiene alguna otra inquietud? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí no me quedó claro las distintas clasificaciones de los domicilios. ¿Y qué vieron ahí? Vieron el domicilio, básicamente, para clasificar, es
el siguiente. ¿El domicilio es general o es especial? Es general para la generalidad de nuestras relaciones jurídicas. En general es como un domicilio residual. Si yo no tengo uno especial para tal o cual acto o contrato, se me aplica mi domicilio general. ¿Sí? El domicilio general, entonces, puede ser a su vez de dos tipos. ¿O alguno sabe cómo puede ser el domicilio general de la persona? ¿De residencia o habitación? ¿O no? ¿Nada que ver? ¿Y ese cómo se llama? Puede Ese? ser el domicilio legal o un domicilio fiscal. Profe, ¿es el domicilio real y el domicilio legal o no? Claro, por ahí va. Por lo que decía Mariano y por lo que decía José Salazar. Bien, el domicilio general es o real o legal. ¿Es uno o es otro? No es los dos a la vez. Claro. Bien. Es decir, es real cuando está determinado por la residencia efectiva en un lugar determinado. Es decir, es el lugar donde yo vivo. Ese es mi domicilio real. A ese le llamo. Yo resido en ese lugar con habitualidad y con la intención de permanecer allí. No importa si voy a permanecer el tiempo del contrato de locación, más o menos tiempo. No importa. Tengo una intención de permanencia en ese lugar. Y resido efectivamente allí. Por ello es mi domicilio real. Cuando usted le preguntan en algún lugar el domicilio real, le responden por el lugar donde usted vive y permanece en ese lugar con ese ánimo de continuar allí. El domicilio, sin embargo, en determinadas circunstancias, entonces, ¿me sigue ahí, Milagros? El general puede ser real, que es de permanencia, ¿no? De residencia efectiva en un lugar determinado, o bien puede ser legal. ¿Y cuál es el legal? Y el legal es raro, pero es posible. Es el que corresponde a los funcionarios públicos cuando tienen una función que no es meramente periódica. Entonces se establece que su domicilio está en ese lugar donde cumplen sus funciones. Por ejemplo, un juez ha sido nombrado y el domicilio general de ese funcionario, y no es nombrado por 2 meses, ni por 3 meses, ni por 2 años, sino que de manera indeterminada. Se entiende que para el cumplimiento de esa función pública, su domicilio general no es el lugar donde vive con su familia, no es su casa, sino que su domicilio general es de carácter legal. Bien, va a ser ahí donde tiene la sede o asiento de su juzgado. Y eso va a ser ¿durante cuánto tiempo? El juez va a tener domicilio general en la sede de su juzgado. Mientras ejerza las funciones, ¿no? Mientras esté en el cargo, correcto, Lorena. Mientras dure la función, el día que el juez se jubiló, ya no va a tener más domicilio legal, y lo que va a tener por domicilio general va a ser ¿qué? ¿Va a ser cuál? Real. Va a ser su casa, el lugar donde reside de manera efectiva, va a ser su domicilio real. También ¿Bien? era para militares que ejercían funciones que son trasladados a distintas bases, ¿no? También, son esos 3 o 4 supuestos del artículo 74. Militares en servicio activo, tiene domicilio en el lugar en que lo están prestando, transeúnte o persona de ejercicio ambulante. Las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes, ¿no? Tenemos una persona incapaz que tal vez está internada en un hospital, bueno, y es de manera permanente, y bueno, en realidad
ahí ya se entiende de que su domicilio general está en donde se domicilia su representante legal, donde se domicilia su curador. ¿Bien? Ahí es decir, que si bien si uno lo busca desde el punto de vista, el domicilio legal no tiene relación con la residencia efectiva. Eso es lo que ustedes, es una situación más bien excepcional que va en razón de su función, o de esta particular situación en que la persona se encuentra, y bueno, y la ley presume que allí se domicilia para el cumplimiento de todas sus obligaciones y todos los actos, pero no deja de ser una ficción legal, y de caracteres de excepción. En cambio, no tiene vínculo con la residencia efectiva. El domicilio legal no tiene vínculo con la residencia efectiva. Cuando cesan las causas que determinan un domicilio legal, ¿qué es lo que la persona? La persona vuelve necesariamente a tener como domicilio general el domicilio real, es decir, el lugar donde reside efectivamente. Y después tiene... falta ponerlo o sea, hacerse el cambio en el documento cuando uno está, por ejemplo, por un periodo de tiempo por trabajo en un lugar. Bueno, en realidad, ¿cuánto sería el periodo de tiempo? ¿Cuánto le parece? ¿Uno permanece allí porque tiene un trabajo? Y bueno, en realidad eso te da una permanencia en ese sitio. Tal vez sí tengamos que hacerlo, porque bueno, una persona está 3 años en un lugar, pues yo entiendo que eso cambia de alguna manera, por lo menos la residencia efectiva. Pero bueno, ahí también podríamos discutir y decir, bueno, la verdad que yo voy a estar 3 años, yo ya tengo de antemano, sabido que voy a estar 3 años en este lugar, pero después pasados los 3 años, vuelvo para donde estaba antes. Digo, decir, bueno, ¿cuánta intención de permanecer tengo allí? Tampoco es indefinida. Sería tal vez una mera residencia para mí ese sitio. Es un tema que por ahí es discutible. Si en realidad hay una intención de permanecer de manera definitiva o permanente en ese sitio. Para mí no es necesario. Y ¿quién era que me preguntaba? No la veo. Milagro, ¿me escucha, Milagro? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, domicilio general, ¿sí? Para la generalidad de las relaciones jurídicas, que puede ser real o legal. ¿Bien? Real del 73. Legal del 74. El legal es por excepción, ¿sí? Nunca puedo tener los dos juntos, ¿eh? No puedo tener como domicilio legal, general, real y legal a la vez. No, o tengo real o tengo legal, ¿sí? Y el domicilio, y por otro lado, frente en la clasificación, tenés, al lado del domicilio general, tenés el especial. ¿Y el especial a qué se vincula? Que tiene un efecto para un acto o para un contrato determinado o para una relación jurídica determinada o para un proceso determinado. Vale para eso y no vale más para nada. Entonces, si yo fijo en un contrato, por ejemplo, que tengo domicilio especial en tal lugar, bueno, eso va a servir para ese contrato, pero no va a servir para el resto de mis relaciones jurídicas, ni siquiera para otros contratos, sino para ese contrato. ¿Bien? Yo lo fijo ahí, yo quiero que cualquier notificación, carta, documento, inclusive puedo generar una prórroga de la competencia del juez al fijar ese domicilio. Bueno, que sea esa la base del centro de todas mis comunicaciones y de todos los actos que se vinculen a ese contrato. Pero nada más que para eso. Y también hay una posibilidad de fijar un domicilio electrónico. Y eso está en la nueva ley de alquileres, produce una modificación a ese artículo, si no me equivoco es el 75, que habilita a que se fije como domicilio especial un domicilio electrónico. Pero
ahí falta todavía un poco de regulación complementaria porque, bueno, es medio difícil cotejar desde un servidor de una cuenta de Hotmail o Gmail o lo que fuera que uno pueda consignar, es que se mandó la comunicación, que el otro la recibió o que la tuvo a disposición. Tal vez sirva cuando se regulen con servidores privados, ¿sí? En el cual lleven el control de todo lo que se envíe y todo lo que se recibe, y que frente a un pedido de información, bueno, lo puedan evacuar a la justicia. Pero bueno, en teoría, sí, domicilio especial también puede ser un domicilio electrónico, y nosotros hablamos de los correos electrónicos. Cuando lo vemos en el ámbito de la justicia, lo vemos más claro el domicilio electrónico, porque ahí la Corte establece un sistema de comunicaciones electrónicas y la Corte misma maneja ese sistema y sabe, bueno, bueno, sabe que cuándo se envía y cuándo se quedan a disposición de cada uno las comunicaciones que se le envían al destinatario del domicilio electrónico. Pero bueno. Un ejemplo de domicilio especial podría ser, por ejemplo, en un juicio que recibía todo en el estudio del abogado, ¿no? Otro ejemplo de domicilio especial es ese, el domicilio procesal, el que una persona fija para todas las comunicaciones en un proceso judicial. ¿Sí? Yo digo, bueno, yo las comunicaciones en un proceso judicial quiero que me las dirijan al estudio de mi abogado patrocinante o abogado apoderado. Entonces, cualquier notificación por cédula tiene valor, tiene validez, y es como si yo la recibiera, si está notificada, si está cursada a ese domicilio procesal que yo designé. Bien, fíjense que el domicilio especial es un domicilio voluntario. Uno lo elige, puede tenerlo o puede no tenerlo, ¿sí? Pero es de nuestra elección. Muy diferente a los domicilios generales, ¿no? Que siempre vienen impuestos por la ley. Es donde usted vive o es donde legalmente se considera que usted se encuentra para cumplir con sus obligaciones. En este caso hay una voluntad de designar el que a nosotros nos convenga. Y también tenemos la posibilidad de que sean múltiples, ¿no? Porque yo puedo tener tantos domicilios procesales como juicios tenga, y tengo uno distinto en cada abogado que llega a mi juicio. O puedo tener varios contratos en curso, y bueno, y en cada contrato tener un domicilio especial distinto para cada uno de ellos. Depende de lo que me convenga. Hay una libertad en la elección, ¿sí? Y bueno, y tiene también la posibilidad de transmisión, que eso es interesante, que es que se me transmite el domicilio, se transmite un heredero. ¿Cómo digo? ¿Cómo es esto? Y porque el domicilio especial está fijado en un contrato, y en ese contrato la parte que lo fijó se puede morir, y si se muere, bueno, le transmite el contrato a sus herederos con todo el activo, todo el pasivo, y también le transmite los efectos del domicilio especial que constituyó. Tiene una posibilidad de transmisión. También, digamos que no se muere el contratante, pero cede el contrato, cede los derechos y obligaciones del contrato, cede su posición contractual como acreedor, deudor, como vendedor, comprador, como lo que fuera que tenga. Bien, cede la posición contractual. Cuando transmite el contrato, también transmite el domicilio especial. Esa es una particularidad del domicilio especial, la posibilidad de transmisión, de ser transmitido. ¿Y el domicilio general se transmite? No, se termina con la persona. La persona se murió y se terminó uno de sus atributos. Desaparece con la persona misma. El domicilio general no es posible transmitirlo. Ni el real ni el legal. Desaparece, como es atributo de la persona, cuando la existencia de la persona desaparece, es decir, se extingue, desaparecen también esos atributos. Ilegal, ¿no? Perdón, no escuché. ¿No? Perdón, no lo escuché, no sé quién me habló. No pasa nada, seguimos. Milagros, ¿quedó un poco más claro la clasificación de domicilio?
Los hijos igual después lo podrían heredar, ¿no? Sí. No, el domicilio no. Ahí se me escucha. Y ahí se está yendo. Lo que se puede heredar es el patrimonio, pero no el domicilio. Claro, lo que se puede heredar es el patrimonio, pero no el domicilio general. El domicilio general, buenísimo. El domicilio general es un atributo, ¿sí? Y el domicilio general se extingue con la persona. Cuando se extingue, termina la existencia de la persona con su muerte, de la persona física, de la persona humana, bueno, termina también su domicilio general. Sin embargo, como yo les decía, en los domicilios especiales sí se pueden transmitir, ¿sí? Porque están fijados en un contrato, y así como el contrato se transmite al heredero, se lo transmite también con los efectos del domicilio especial que allí se ha constituido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe, Sí, yo sí. quiero preguntar, la palabra ratio, ¿qué significa? Ratio. Razón. Es una razón. A veces se dice razón o recurso. Se interpreta como razón o recurso. A veces dice, es la última ratio. ¿Bien? Y está diciendo, mire, en la declaración de inconstitucionalidad de una ley es la última ratio. Es un latinazgo. Y lo que te está diciendo que es el último recurso. Miren, antes, señores jueces, interprétenla la ley. Traten de buscarle concordancia con las normas constitucionales, con los convenios, y como último recurso, si no logran armonizarle y darle coherencia, es decir, como última ratio, declárenla inconstitucional. ¿Bien? ¿Mm? En otras ocasiones el latinazgo, ya te digo, tiene por ahí sentido de buscar ratio legis o el fundamento de la ley. Es decir, ¿cuál es el motivo determinante de la ley? Se sancionó la ley, pero bueno, ¿cuál fue la finalidad de la norma? ¿Por qué los legisladores decidieron disponer de esa manera? Y uno encontrás en la ratio legis la razón o los fundamentos. Y la encontrás muchas veces en los debates del Congreso, ¿sí? O en los considerandos previos a la norma, y encontrarás los fundamentos. Buscalo entre los latinazgos y entre el latín y lo vas a encontrar con esos dos sentidos. ¿Sí? Bueno. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? No sé si preguntaron algo de ansiedad porque se me apagó el celular. Porque lo que teníamos para leer y todo lo demás habla de la historia del siglo XX, del siglo XVII y todo lo demás, cuando se trataba de ser anciano y todo eso. Pero específicamente, ¿hablarla qué? No la llegué a escuchar, Erika, discúlpeme. ¿Erika me habló? Sí. Ah. El tema de, no sé si preguntaron lo de ancianidad porque se me apagó el celular. Y en el tema, el material que nos dieron habla de la historia del siglo XVII, XVIII, XX, por ahí. De cuándo eran ancianos, de la edad y todo lo demás. Pero sí, no sé por ahí a qué por ahí apuntamos un poco más para el parcial. Y yo le diría que apunten a lo que... ¿No tiene ahí material que le dio el doctor Ferrero? Me parece que sí. Sí, tienen que tener material del doctor Ferrero.
Sí, en el campus tenemos material, pero habla mucho de la bueno. historia. Bueno, apunten igualmente a eso, ¿sí? Apunten a eso. Y apunten a ver de qué modo, es decir, el derecho a la ancianidad en realidad no tiene una verdadera sistematización, es una creación que es como derecho autónomo, es bastante nueva esta idea. En realidad lo que se buscan es distintas normas que protegen a las personas, a los adultos mayores, pero en distintos aspectos, en distintas materias. Entonces, vas a buscar el derecho de la ancianidad, bueno, temas que estén vinculados con eso, bueno, en materia de seguridad social, ¿no? Vas a encontrar muchísimo ahí, ¿no? Jubilaciones, pensiones, bueno, vas a encontrar mucho derecho a la ancianidad que está relacionado con la seguridad social. Entonces, vas a encontrar derecho a la ancianidad, también vas a encontrar en materia de derecho penal, porque dices, bueno, ¿por qué? Después de determinada edad, la persona condenada, después de los 70 años, bueno, puede gozar de una prisión domiciliaria. Bueno, tiene una vinculación con el derecho a la ancianidad. Lo vas a buscar también en el derecho civil y en el derecho, y vas a encontrar también vinculaciones de de personas en edad adulta que merezcan una protección específica, pero son sobre materias específicas, ¿no? Son puntuales. Entonces, con esas ideas se va construyendo una noción autónoma, subjetiva, objetiva, perdón. Por eso vayan viendo lo que les dio el doctor Ferrero, y lo que también tiene el libro. Vean historia, pero también busquen las normas particulares que en las distintas materias, seguridad social, penal o civil, recogen algunas protecciones específicas vinculadas a los adultos mayores. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, de la reforma de 2015 del Código Civil, o sea, ¿fue la única reforma que tuvo integrar el código de sustanción o tuvo otras? No, en realidad es un código nuevo. El código 2015 es un código nuevo, es un código unificado, es decir, porque unifica las dos materias, la civil y la comercial, en un mismo cuerpo, en un mismo sistema. Nosotros nos regíamos antes por el código de Vélez Arfiel, el código de Vélez Arfiel, que es del año 1871. Y a ese mismo código de Vélez Arfiel se le fueron haciendo algunas reformas. La más grande que tuvo, la más grande reforma y era el Código Civil, ¿sí? Así que, es decir, el Código Comercial era otro código paralelo al civil, sin que había quedado prácticamente desfasado, porque había quedado muy pocas normas y la mayoría estaba absorbida por leyes especiales. Era muy poco lo que le quedaba al viejo Código de Comercio. ¿Por qué? Porque hay leyes especiales en materia de seguros, en materia de bancos, en materia de personas de los comerciantes, martilleros, etc. Ahora, en el Código Civil, la reforma más importante vino de la mano de la Ley 17.711, del año 1968. Y ahí que tuvo un espíritu de alguna manera más solidario, un espíritu más social, no tan individualista, del que venía impregnado, lógicamente, un código decimonónico, es decir, un código que viene del siglo XIX, como el de Vélez y tantos otros de esa misma época. Bueno, la Ley 17.711 genera una impronta nueva, pero siempre dentro del mismo código. Y bueno, hay instituciones como la lesión,
¿sí? Subjetiva, objetiva, que se incorporan por esa ley 7711. Hay la teoría del abuso del derecho, que también es incorporada por esa ley. Bueno, tenés materias que hoy en día también han quedado trasvasadas, transferidas al nuevo código, ¿bien? Pero el nuevo código es un nuevo cuerpo normativo, no es el viejo al que le vamos modificando artículos y le vamos, sobre todo en temas de familia, ¿no? Que siempre ha tenido muchas reformas. El nuevo código tiene una nueva impronta y bueno, tiene también nuevos paradigmas que son los prismas que uno con los cuales tiene que interpretarnos, ¿no? La búsqueda del multiculturalismo, la protección a la diversidad y, bueno, la constitucionalización del derecho privado es también uno de sus paradigmas. Eso para que más o menos tengan una idea de lo que, muy breve por supuesto, de lo que fue el cambio legislativo, ¿no? Y no sé si Mariano quería saber algo más. No, Mariano, ya, no. ¿Está bien, Mariano? ¿Qué, profe? No, si está bien, si me escuchó, si se entendió. Sí. Sí, una pregunta más. De la reforma de la Constitución del 94, se le dio más importancia a los derechos sociales, ¿no? Mire, los derechos sociales en realidad se protegen derechos de tercera generación. Es decir, los derechos sociales surgieron de una reforma constitucional de 1957, cuando se incorporó el artículo 14 bis, y están vinculados con los derechos de los trabajadores de los gremios. Desde el punto de vista de los derechos de tercera generación, tenemos una impronta que prevalece en la reforma del 94. Hay derechos de medio ambiente, hay reconocimiento de los derechos de los consumidores, reconocimiento también de la posibilidad de interponer acciones de habeas data para conocer una información que está en bases de datos. Sí hay una gran incorporación del derecho internacional, ¿no? A la misma Constitución cuando lo abren y le dan la misma jerarquía a todos estos convenios de derechos humanos que la nación ya había firmado, pero bueno, se le da sin discusión la misma categoría que la Constitución. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque si no, ya vamos a ir cerrando. Bueno, entonces los saludo. Les agradezco que hayan estado acá y bueno, les deseo mucha suerte para mañana. Bueno, conéctense al campus, también abran esto por si tienen que comunicarse, nos vamos a abrir también este canal a la misma hora del examen. Pero junto con abran el campus para recibir las preguntas. Las van a recibir, yo no sé si por el chat o por la mensajería de correo. Pero cualquier inquietud, problema, también lo vamos resolviendo por intermedio de este canal, que es el Zoom. El mismo Zoom. ¿Abrimos una clase normal? O sea, esto o en el celular o en la computadora y aparte lo otro. Exactamente, abran esto, porque según me acaban de informar, iba a ser el mismo ID y la misma contraseña para mañana.
Así que, bueno, mañana nos estamos viendo también. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.